Hola chavales, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Me echabais de menos? ¿Echabais de menos esta carita que se parece a Novita? Me ha salido un paredado. Yo la verdad que a vosotros os he echado un montón de menos, chavales. De verdad que tenía un montón de ganas de grabar vídeos. Y si estoy grabando ahora no es porque haya encontrado un hueco para volverme a mi pueblo. No, es que me han despedido del trabajo. No os voy a engañar, la verdad, me siento un poco triste, me siento un poco decaído, pero al mismo tiempo me siento también aliviado, me siento también muy despejado, porque es que en serio, la carga de ansiedad y de estrés que yo tenía ahí iba a acabar conmigo. Os voy a poner un poco al tanto de cómo ha sido esta experiencia. Para empezar, este trabajo era más de comercial que de fotógrafo, porque como dije en el vídeo anterior, mi trabajo consistía en pasearme por el hotel, ¿vale? Sobre todo por la zona de la piscina y eso, que es donde más se agolpaba la gente, y pues preguntarle de, oye, ¿queréis fotos y tal? Yo tenía que hacerles una sesión de fotos y luego decirles que si las querían comprar, pues que tenían que ir a buscarme en recepción y que yo allí pues se las podía vender impresas o en digital. El primer día la verdad que fue bastante duro, recordad que os dije que tuve una prueba de 3 horas, pues bueno, nada que ver con esa prueba el primer día de trabajo, los minutos parecían horas, se hacía todo muy duro. Recuerdo que me frustré mucho porque me estuve paseando por todo el hotel y le preguntaba a la gente de una forma directa, porque en el trabajo me dijeron que les preguntara cosas de dónde eran, cuál era su nombre, qué hacían aquí, pero yo decidí ir un poco por mi cuenta porque, a ver, esta gente está de vacaciones, igual que te llegue un chaval con una cámara grande, con un flash y empiece a hacerte preguntas sobre tu vida, pues coño, la gente no es tonta, la gente sabe que yo voy a lo que voy, entonces no sé, yo sentía que estaba tratando a la gente de tonta, ¿sabes? Entonces prefería ser directo, y si me decían que no, yo les respondía que, oye, tomar fotos es gratis, que lo único que vale dinero es si luego queréis conseguir las fotos, ¿sabéis? Y había gente que me decía que no, y otra que me decía, vale. Pero por lo general era un trabajo muy frustrante porque es que te comías 300 rechazos, la verdad, y sinceramente de 200 personas le hacías fotos a una. Y claro, ese primer día fue durísimo porque me vino mucha información de golpe sobre fotos, sobre cómo tenía que plantearlo todo, el cómo había que hacerlo, y recuerdo que acabé muy saturado. Cuando terminé por la noche recuerdo que estuve a punto de coger y dejarlo, pero llamé a mis padres y estuve hablando con ellos, y mis padres me dijeron, oye Juanjo, si en algún momento sientes que este trabajo te supera, sientes que quieres dejarlo y tal, que no te dé cosa, ¿vale? Porque estamos a 40 minutos de ti y podemos plantarnos allí, recogerte a ti junto con las cosas y volvernos para el pueblo. ¿Y qué queréis que os diga? Cuando me dijeron eso, pues aunque me alivió la verdad, también al mismo tiempo me sentí un poco mal porque pensé, tío, tengo suerte de tener unos padres con los que puedo contar siempre y no quiero abusar de eso, ¿sabéis? Quiero demostrar que realmente puedo aguantar, ya sea por orgullo, ¿vale? Ya sea porque soy un arrogante, ¿vale? Puede ser quizá. Quería demostrar que, oye, que podía aguantar ese estrés. Cuando colgué la llamada, ¿vale? Me dirigí hacia el tren porque es que los turnos que tenía en ese trabajo eran horribles, o sea, tenía de mañana y tarde, podía entrar a las 11 de la mañana, salía a las 2 de la tarde y luego tenía que volver a entrar de 6 hasta las 11 de la noche, y cuando me tocaba seguido era de 2 a 11 de la noche, era una burrada de turnos, es que no te daba tiempo a hacer nada, vivías por y trabajar. Bueno, pues como iba diciendo, después de colgar la llamada a mi padre, volví a casa, ¿vale? Y tenía los pies tan doloridos que es que ni me hice la cena, simplemente cogí, me tumbé en la cama y caí mimido. Lo que pasa que claro, que a las 4 de la mañana pues me rugían las tripas del hambre de no haber comido nada y tuve que coger, levantarme, ir a la cocina y comerme un pan. Parecía el meme ese de la ratita comiendo sola y triste, pues ese era yo, chavales. El segundo día de trabajo fue un poco menos duro, pero sí que es cierto que seguía siendo muy intenso. Recuerdo que el jefe de mi jefe, o sea, el superior, se pasó por el trabajo para ver un poco cómo lo hacía, para bichear y tal, y me dijo, oye Juanjo, salte a hablar. Total, que me salí con él y me dijo lo siguiente, a ver Juanjo, veo que te estás esforzando mucho en este trabajo, entonces tienes dos opciones, o mejoras o colapsas. Y claro, yo cuando me dijo eso fue como, uy, él se está dando cuenta, ¿no? Y claro, él me dijo, yo cuando te veo a ti trabajar, me veo reflejado en ti, porque veo que te estás esforzando mucho y veo que sientes como esa ansiedad y esos nervios. Aunque eso creo que se lo dirá a más gente, sinceramente, no creo yo que fuera aquí el único especial, no confío en los jefes. Y me dijo una cosa que me jodió un poco, me dijo, yo sinceramente creo que a este ritmo vas a aguantar una semana y luego te vas a ir. Eso cuando me lo dijo la verdad que me jodió. Dije, vale, si antes quería aguantar por mis padres, ahora quiero aguantar simplemente por no darle la razón a este señor. Entonces, claro, que el jefe de mi jefe me dijera que pensaba que solo iba a aguantar una semana,
me dolió tanto en el orgullo como para decir, mira, esta semana está siendo una mierda, el hotel está a tomar por culo de mi apartamento, los horarios son horribles, pero simplemente por no darle la razón, voy a aguantar una semana más. Igual a la segunda semana lo mando a la mierda, pero por lo menos he aguantado más de una semana. Pero bueno, la suerte que tuve fue que el tercer día de trabajo al menos me colocaron en un hotel que quedaba a 20 minutos de mi casa, y eso la verdad que me relajó muchísimo, y encima el hotel era más tranquilo, por lo cual no tenía la misma presión que el otro hotel en el que estaba, en el cual pues sí que había que hacer ventas porque había mucha gente, aunque ya os digo que era complicado porque estábamos en temporada baja, entonces claro, no había tantos huéspedes en el hotel como para conseguir tener muchos clientes. La verdad que ahí me empezó a ir un poco mejor, yo empecé a estar un poquito más tranquilo e incluso conseguí hacer un día 400 euros de venta, que oye, no está mal, sinceramente. Yo la verdad dije, uy, ese día tuve suerte, la verdad, y sinceramente me sentí bien conmigo mismo. Aprendí mejor a cómo hacer las ventas, aprendí a hablar con el cliente, aprendí la verdad que un montón de cosas que sinceramente me van a servir de aquí en el futuro. Y la verdad que empecé a mejorar, pero claro, ¿qué pasó? Que empecé a estancarme. Empecé un día teniendo 400 euros en venta, luego bajé a 180, después bajé a 170 y así hasta que fui bajando y hubo un día donde simplemente tuve 0 ventas, y lo cual me desanimó un poco. Pero bueno, lo mejor que tuve de ese trabajo realmente fueron las personas, mis compañeros de piso, que también eran trabajadores de esa misma empresa, que una era una chica extranjera y la otra persona era un chaval que de verdad súper simpático, en serio, sois seres de luz. De verdad, os adoro un montón, sinceramente, si por lo que sea veis este vídeo, lo adoro de verdad. Y sinceramente ellos también fueron un gran motivo que me hizo continuar. El ver cómo más o menos nos entendíamos, estábamos viviendo lo mismo, pues eso también como que decías, hostia tío, esta gente también está hecha polvo como tú y aún así intentan continuar, yo no he de ser menos, ¿sabéis? Y entre todos nos íbamos dando fuerzas para continuar. Con el pasar de los días ya yo me fui quedando solo en el hotel y empecé a ir un poco más por mi cuenta. La verdad que trabajar con la gente es una experiencia rara, ¿sabéis? Porque yo me esperaba que la gente fuera a ser más borde y había de todo. Sí que había algún que otro capullo, había alguno que otro que te daban ganas de cogerlo del cuello, ¿sabéis? Y hacerla así en la cabeza, pero no era plan. La verdad que trabajar cara al público ha sido una experiencia que sinceramente pensaba que iba a llevar mucho peor y al final no la llevé tan mal. Sí que es cierto que alguna vez me tocaba algún cliente que era tonto y eso me desanimaba, pero por cada cliente tonto también había alguno que otro que era súper bueno. Incluso recuerdo que hubo un chaval que era guiri, o sea, como le decimos aquí a los extranjeros, y el chaval cada vez que me veía me decía hello. Claro, mis clientes habituales normalmente eran padres con niños pequeños, entonces yo siempre le decía a los padres, oye, ¿quieres que le tome una sesión de fotos a tu hijo pequeño? Y yo siempre me iba a una piscina infantil con juguetes, de forma que los padres también pudieran controlar un poco lo que hacía, hombre, para que estuvieran tranquilos, y empezaba a decirle al niño, hey, posa como Spiderman, como Superman, haz esto, haz lo otro, y le decía un montón de poses porque los niños necesitan estar sobreestimulados. Y claro, conseguía hacerle sesiones de fotos muy chulas a los niños, y la verdad que cuando los niños veían las fotos y decían, Dios, me encanta, la quiero, el corazón te hacía, ay, qué bonito, la verdad. También conseguí hacer una sesión de fotos muy chula a una pareja con hijos, les hice una sesión familiar y fue súper bonito porque me dijeron, tío, gracias, me ha encantado la sesión, es súper preciosa, quiero esta foto. La verdad que cuando la gente agradece el trabajo que le has hecho es como, es súper precioso, tío, de verdad, yo me quedé súper... me dijeron que les había encantado, que era muy buen fotógrafo y eso fue como, ay, Dios mío, qué bonito, sinceramente. Entonces, claro, realmente sí, había algún que otro tonto. Había de hecho un señor que me acercaba y le decía, hey, would you like some photos? No. Come on, taking photos is for free, it's only you want to get the picture. No. Es como, señor, por favor, míreme a los ojos, ¿vale? En plan, entiendo que me rechace, pero al menos míreme a los ojos, ¿vale? Usted está de vacaciones, pero yo estoy chambeando, señor. Un poquito de compasión, un poquito de piedad por Novita, tenga piedad con Novita. Entonces, claro, la verdad que pues hubo un poco de todo. Hay días donde lo llevaba peor, otros días donde lo llevaba mejor, pero en general lo que recuerdo sentir era muchísima ansiedad y muchísima presión por vender. O sea, es que llegaba un punto donde tenía tanta ansiedad que por la noche cuando llegaba del trabajo me quedaba pensando en cómo lo iba a hacer al día siguiente, en las fotos que no había vendido el día anterior para coger y a esos clientes traérmelos ese mismo día para ver si podía rescatar ese dinero, ¿sabes? Y entonces, claro, estaba siempre muy agobiado.
cierto, he mencionado a mis padres y a mis compañeros de piso, pero no le he dicho nada a mi novia, que sinceramente mi novia también me ayudó un montón, porque el segundo día, cuando salí del trabajo súper deprimido y con un montón de ganas de llorar, me trajo un tupper con carne y con arroz, y sinceramente el hecho de que hiciera eso por mí pues me llenó muchísimo el alma. Te quiero muchísimo, de verdad. Gracias, de verdad. El mejor arroz y carne de toda mi vida. Entonces, bueno, chavales, los días fueron pasando. Yo cada vez iba un poquito más tranquilo, más confiado, pero en general tenía mucho nivel de estrés. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que la tercera semana, cuando ya se supone que había pasado esos días de prueba, porque sí, yo hice una prueba, pero luego aparte tuve como 2 semanas de prueba para demostrarle a la empresa si realmente podía cumplir con su objetivo. Y claro, yo estaba súper preocupado y yo sabía que me iban a echar porque sí, estaba teniendo ventas, pero no estaba teniendo el número suficiente de ventas para poder quedarme en la empresa. Entonces yo sinceramente sospechaba mucho que me iban a echar. Y entonces, ¿qué pasó el día que me echaron? Bueno, pues ocurrió lo siguiente. Yo normalmente, pues cuando me iba dando vueltas y tal y me decían que no mucho rato, pues me agobiaba. Y entonces, claro, me solía ir al baño a mirar un momentito el móvil o simplemente pues despejarme un poco porque me sentía muy agobiado. Pues el último día de trabajo me puse con el móvil, ¿vale? En mitad de la piscina, ¿vale? Y estuve ahí como 2 minutos mirando fotos y tal, y luego también pues me puse un ratito en Twitter. ¿Qué pasó? Pues que el jefe de mi jefe me pilló, ¿vale? Se había pasado ese día y me vino de frente. Y yo cuando lo vi de aparecer, Dios mío, parecía un final boss del Dark Souls, ¿sabéis? Le vi la barra de vida y todo, la verdad que fue muy desagradable, chavales. La verdad que me echó una bronca buena y sinceramente me la merecía, las cosas como son, porque yo tendría que haber sido un poquito más avispado y haberme ido al baño a ponerme con el móvil y tal, no ahí en mitad de un escalón sentado en la piscina, ¿sabéis? Pero bueno, lo comprendo, al final yo aquí lo hice mal. Sí que es cierto que me dijo alguna que otra cosa que me molestó, como yo es que a ti te tenía por un buen trabajador, y es como, yo no sé si has estado antes, pero he estado dándome 20 vueltas por la misma zona una y otra vez, he subido, he bajado todo el rato y solamente he podido hacer 2 clientes y seguramente luego saqué más, pero es que esto es lo que ha pasado, yo lo siento, tío, es que la estadística, yo se lo dije, ayer había menos gente y sin embargo conseguí hacer más fotos. Es que muchas veces no es tanto que haya más o menos gente, es simplemente pues la suerte que tenga, porque le puedes echar una sesión de fotos muy chula a una persona y que luego venga al mostrador para verlas y no te quiera comprar ninguna. Pero bueno, ya está, ahí me callo, tienes razón y ya está, simplemente pues a seguir. Que por cierto, luego me pasó una cosa que me dio mucho coraje. Estaba yo atendiendo a unos clientes que me iban a pagar unos 60 euros por unas fotos impresas, y cuando le doy a imprimir las fotos, sorpresa mía, la impresora no tiene cable de alimentación. Y entonces, claro, yo ahí me quedé, ¿qué sucede? ¿Por qué esta impresora no tiene un cable? A que alguien me explique. Y claro, yo le mandé un mensaje al jefazo, a este señor, y le dije, oye, ha pasado esto, no tengo cable. Y la respuesta del tío fue, podrías haber hecho la venta igualmente, podrías haberles dicho que te dieran el dinero y que tú luego les dabas las fotos impresas. Y es como, señor, le di la opción a los clientes y aún así me dijeron que no. ¿Por qué das por hecho que no le he planteado esa opción? Más tarde este señor llegó con el cable para ponérselo a la impresora y cuando se lo dije y tal, él como que empezó a vacilarme, ¿no? La verdad que me puso un poquito nervioso, pero bueno, es como el jefazo, es como no le puedo decir nada, este señor no se va a responsabilizar de nada. Pero bueno, al final conseguí hacer la venta, las señoras me pagaron los 60 euros, ellas obtuvieron esas fotos impresas y todo guay, todo chill. ¿Qué pasó después? Que el jefe de zona, o sea, el subjefe de este señor, llegó y me dijo, tío Juanjo, lo siento mucho, pero no puedes continuar en la empresa y tal. La verdad que cuando me lo dijo me dolió mucho, sinceramente. Me dio una carta en la que ponía que no había cumplido los objetivos de la empresa, que no había conseguido hacer las ventas que tenía que hacer, y la verdad que me jodió porque realmente yo quería aguantar un poco más. Sí, o sea, estaba súper estresado y tal, pero no quería dejarlo sin haber luchado. Entonces, claro, cuando me dio la carta de renuncia fue como... ay, qué dolor. Que por cierto, una cosa que quiero mencionar es que mi jefe de zona, o sea, el subjefe, era un trocito de pan, sinceramente. Era de los mejores jefes que voy a tener en mi vida. El tío era súper simpático, súper apañado, te explicaba las cosas. Era un cachito de pan, de verdad. No creo que veas este vídeo, pero un saludito porque eres un amor de hombre, de verdad. El otro hombre no tanto, pero bueno, al final, claro, es normal. Si estás en una posición de poder tan importante, pues debes carecer de empatía. Tienes que ver a la gente como números, si no, no llegas tan lejos. Al final son
cosas normales. Así que nada, cuando me dio esa carta de renuncia simplemente la firmé, me volví a casa un poco destrozadito, pero bueno, mis padres también me animaron, mi novia también, y hablé con mis compis de piso y tal, que a uno también lo habían echado previamente al pobre, y creedme que el tío se había esforzado un montón, pero es que al final, chavales, nos ven como números, ¿sabéis? Y también lo vuelvo a decir, estábamos en temporada baja, era normal que no pudiéramos hacer una gran cifra, y aparte de eso es que éramos novatos, todavía estábamos aprendiendo, pero bueno, ya está, esta gente quería que en 2 semanas pues supiéramos quizá lo que ellos saben en 5 años, ¿sabéis? Así que nada, esa fue mi última noche de trabajo, llegué a mi apartamento, obviamente dormí allí, no me iba a quedar en la calle, ¿os imagináis? Y pues nada, hablé con mis padres, ellos me dijeron que me iban a recoger, la verdad que fue todo muy rápido, me desperté al día siguiente a las 7:30, no había dormido nada, un poco de la tristeza y de la ansiedad que tenía, estaba un poco deprimido conmigo mismo, pero bueno, al final también entendí que hay gente que simplemente no vale para este trabajo, y una de las cosas buenas que me dijo este señor, este jefazo, fue: si por lo que sea no continúas con esta empresa, no lo veas como un fracaso. Y ahí sí que es cierto que me dijo algo sabio, la verdad, y tiene razón, hay gente que simplemente no se le da bien. Yo soy fotógrafo, soy videógrafo, pero no soy comercial, a mí no me han enseñado a cómo hablar con el público, y sinceramente la verdad que lo hice mejor de lo que yo mismo creía que lo iba a hacer. La verdad que yo me sorprendí un poco de mí mismo, porque incluso cuando estaba triste, cuando estaba decaído, conseguía poner mi mejor cara e intentar ser súper simpático y súper alegre con la gente. Y al final pues quiero quedarme un poco con eso, con la experiencia, porque he aprendido un montón de cosas sobre el tema de cómo tratar con la gente, el tema de editar fotografías, de cómo importarlas a programas de edición, de cómo manejar muchos datos sin que ocupen mucho espacio, y sinceramente pues hacer borrón y cuenta nueva y continuar dentro de la tristeza que todavía siento, ¿sabéis? Así que nada, chavales, este vídeo es simplemente para deciros que estoy de vuelta, que voy a volver a subir vídeos, volveré a subir gameplay, volveré a subir vídeos de opinión de vez en cuando, y sobre todo quiero no obsesionarme tanto con el tema de conseguir un trabajo. No hay que decir que sí a lo primero que se te ponga simplemente porque es un trabajo y te va a hacer ganar dinero. La verdad que no, quiero sinceramente ser un poquito más selectivo, que yo soy muy ansioso, en el momento en el que vea una oferta y me llamen va a ser como ¡ah! Pero mientras tanto quiero relajarme un poquito y dejar de ser tan ansioso, porque es que de verdad una cosa que me di cuenta es que la gente me cala muy rápido, la gente sabe si estoy triste, si estoy enfadado, soy demasiado transparente, quiero dejar de serlo, quiero ser más edgy, quiero ser un chico oscuro, quiero ser un emo. Así que nada, chavales, estamos de vuelta, vamos a volver a hacer vídeos, y muchísimas gracias por el apoyo y por los ánimos que me disteis. Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo y no tomarse esto como un fracaso. Así que chavales, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, chavales. He dado 2 besos, ¿no?